Muy buenas a todos, soy el teólogo bíblico y noteísta Tito Martínez y hoy día 12 de diciembre del año 2023 voy a comenzar un nuevo ciclo de vídeos. Este nuevo ciclo de vídeos está dedicado a un famoso cura, un sacerdote católico, a un sacerdote de la Gran Ramera de Roma, de esta Iglesia del Diablo en la Tierra, que se llama Luis Toro. Y en este primer vídeo voy a refutar, vamos a analizar una charla, una charla que dio el Luis Toro en una de sus misas, de estas blasfemas misas, como vamos a ver, que la ceremonia católica de la misa es una ceremonia más satánica, abominable, hechicera y blasfema de toda la historia de la humanidad, es lo que vamos a ver en este vídeo. Pues en una de estas ceremonias, este cura mentiroso llamado Luis Toro, este farsante, pues habló sobre un discurso de Jesús que dio y que se encuentra registrado en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, el famoso discurso del pan de vida. Luego la descripción de este vídeo, abajo, aquí tienen un documento que escribí el 25 de marzo del año 2021 titulado El falso Cristo Galleta de la Iglesia de Satanás en la Tierra, la Iglesia Católica Romana. Lo tienen en PDF, como pueden ver, también. Se lo pueden descargar en PDF y también lo tienen en audio. La misa católica es la mayor ceremonia satánica. Por Tito Martínez. 25 de marzo de 2000. Y aquí se encuentra el índice del contenido de este libro de estudio bíblico, de este importantísimo documento. Habla primero sobre la enseñanza católica sobre la misa, esta ceremonia diabólica. El sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Sobre el famoso pasaje de Malaquías capítulo 1, verso 11, la verdadera cena del Señor mencionada por el apóstol Pablo, el discurso del pan de vida de Juan capítulo 6, que es el que vamos a analizar, vamos a comentar refutando la mentira del cura católico paposo llamado Luis Toro. El sacrificio continuo mencionado en el libro del profeta Daniel, comer del pan y beber de la copa de forma indigna, lo que quiso decir el apóstol Pablo con estas palabras, que se encuentran en su primera epístola a los Corintios, los falsos milagros eucarísticos, el origen de la Eucaristía de la Gran Ramera. Aquí tienen el documento. Primero, como he dicho, hablo de lo que es la misa católica. Esto es lo que voy a explicar en esta refutación, en este primer vídeo de refutación al falso cristiano católico Luis Toro. Aquí lo tienen, el enlace de este importantísimo documento lo van a encontrar en la descripción de este vídeo abajo para que lo puedan leer atentamente y lo puedan estudiar. Bien, pues lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a escuchar al cura católico, al famoso Luis Toro, y vamos a ir refutando sus mentiras a la luz de las Sagradas Escrituras una por una. De modo que comenzamos. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.
Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Lo voy a acelerar un poquito el vídeo para que no se haga tan aburrido lo que diga lo que está diciendo el cura Paposo Luis Toro, y para que el vídeo se haga más breve. Así que lo voy a poner un poquito más rápido. Aquí va. Seguimos. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Bueno, ya lo que está haciendo ya en primer lugar aquí es una oración falsa, una oración totalmente anticristiana, el orar al Espíritu Santo. Jesús, solamente el Señor nos enseñó a orar al Padre Celestial. Oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Y como pueden ver, ya comienza enseñando y haciendo algo que es absolutamente contrario, todo lo contrario a lo que nos enseñó el Señor Jesús sobre el tema de la oración. Como pueden ver, ha hecho una oración al Espíritu Santo cuando Jesús nos enseñó bien clarito a orar solamente a su Padre Celestial, a Dios. Lo que le preguntaron, y lo puede leer en el Evangelio de Juan, creo que es el capítulo 6. Señor, enséñanos a orar, le preguntaron sus apóstoles, y Jesús les dijo: oraréis así, así, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, Jesús ni nos enseñó a orar a su mamá, a María, ni nos enseñó a orar al Espíritu Santo. Nos enseñó a orar solamente al Padre Celestial. De modo que, como pueden ver, este falso cristiano católico, el Luis Toro, pues ya comienza haciendo algo que es absolutamente contrario a la enseñanza de Jesús. Una doctrina, una enseñanza, una práctica totalmente anticristiana. El orar al Espíritu Santo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este sujeto. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, vamos a compartir el Evangelio de hoy. Hoy Jesucristo, nuestro Señor, nos presenta lo que usted y yo creemos, lo que usted y yo vivimos, y lo que esos niños están preparándose para hacer la primera comunión. ¿Por qué? Porque la llamada primera comunión es otra ceremonia satánica, católica, inventada por esta iglesia del diablo en la tierra. Los primeros cristianos jamás hacían eso de la llamada primera comunión, no. Como vamos a ver ahora, la Biblia enseña bien clarito lo que es la verdadera cena del Señor, que no tiene que ver absolutamente nada con esta ceremonia diabólica, pagana, idolátrica, que es la ceremonia de la misa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si nos vamos a las Sagradas Escrituras, al discurso de Jesús en Juan capítulo 6, aquí tengo el Nuevo Testamento, verá que es un discurso que dio Jesús sobre el pan de vida. Él es el verdadero pan de vida. No tiene que ver nada con la cena del Señor, ni mucho menos con una ceremonia pagana, diabólica, blasfema, como la ceremonia de la misa. Es un discurso que dio Jesús sobre el pan de vida, diciendo que Él es el verdadero pan de vida que ha descendido del cielo. Eso lo dijo Jesús. Él es el pan de vida. No está hablando de ninguna galleta de harina, a la cual los falsos cristianos católicos, esta iglesia del diablo en la tierra, llama la hostia o la Eucaristía. No tiene que ver nada, repito, con la cena, con la última cena. La última cena de Jesús con sus apóstoles vino mucho tiempo después. Este es un discurso que dio Jesús en Juan capítulo 6, repito, sobre el pan de vida. Lo dijo Jesús. Comienza hablando del maná que Dios envió a los israelitas en el desierto, y Jesús les dijo que ese no es el verdadero pan del cielo, el que da la vida. No. El verdadero pan que descendió del cielo y da la vida es Jesús, no una galleta de harina, la cual estos falsos cristianos católicos, como el farsante este de Luis Toro, dicen que es la hostia, una galleta de harina. No, no está hablando de ninguna hostia, no está hablando de ninguna misa, de ninguna galleta de harina. Está hablando del propio Jesús, como vamos a ver ahora. Del propio Jesús.
Esta gran ramera lo que hace es una interpretación absolutamente retorcida y falsa, absolutamente satánica, de este discurso de Jesús sobre el pan de vida, que repito, no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor. Nada. Vamos a ver cómo estas palabras de Jesús son totalmente simbólicas, las que dijo Jesús en Juan capítulo 6. Y la interpretación que da esta iglesia diabólica de la gran ramera es totalmente perversa, es contraria a la enseñanza de Jesús. En primer lugar, antes de seguir escuchando a este falso cristiano católico, en primer lugar, este discurso de Jesús sobre el pan de vida no tiene que ver, como ya he dicho, absolutamente nada con la cena del Señor. Nada. Ya que estas palabras Jesús las dijo varios años antes de tomar la última cena con sus apóstoles. Ya lo hemos visto. Conectar este discurso de Jesús sobre el pan de vida con la cena del Señor, eso es absolutamente diabólico, es absolutamente estúpido, es satánico, no tiene que ver nada la última cena con este discurso de Jesús sobre el pan de vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Jesús dijo lo siguiente. Aquí lo puede leer en el verso 27, Juan capítulo 6, verso 27. Aquí lo tiene. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica? Estos falsos cristianos, como por ejemplo el cura Luis Toro. Pues lo que han hecho es que, según ellos, esta comida espiritual, esta comida que da la vida eterna, se trata de una galleta de harina. Una galleta a la cual ellos llaman la hostia, otros la llaman la Eucaristía, y esa interpretación que hace la Iglesia Católica es de lo más estúpida, satánica y falsa. Vamos a ver cuál es ese pan verdadero que descendió del cielo, ese pan de vida que da la vida eterna. Y esto lo dijo Jesús en estas palabras, que vamos a ver seguidamente, pero primero vamos a seguir escuchando a este farsante, a este falso cristiano católico, a este engañador al servicio de Satanás, del padre de la mentira, llamado Luis Toro. Sigamos. ¿Qué? Hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante, nos viene a mostrar por qué ustedes y yo comulgamos. ¿Por qué vamos a misa y recibimos o debemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué nosotros creemos que ahí está Jesucristo? ¿Y para qué lo recibimos? Ahí lo acaban de escuchar. Dicen que ellos enseñan, estos curas mentirosos, esta jerarquía de la gran ramera de Roma, que ahí es Jesucristo, que ahí está Jesucristo. Lo acaba de decir. Creemos que ahí está Jesucristo, en esa galleta de harina. Bien, pues vamos a ver lo que dijo Jesús. Vamos a las palabras del Evangelio sobre estos falsos cristos galleta, que ya Jesús nos avisó, nos previno para que no fuésemos engañados. Vamos a buscar el pasaje. Miren. Mateo 24, 23. Dijo Jesús. Miren. Entonces, si algunos dijereis, mirad, aquí está el Cristo. Exactamente lo mismo que acaban de escuchar, que acaba de decir este hijo del diablo, este falso cristiano llamado Luis Toro, en esa blasfema ceremonia católica que hizo, que es la blasfema ceremonia de la misa. Nosotros enseñamos y creemos que ahí está el Cristo. Aquí lo tienen, palabras de Jesús. Si os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Dice, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Fíjese lo que dijo Jesús, que serían levantados falsos cristos, como hacen los curas de esta religión satánica que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. En sus misas, en sus blasfemas misas, levantan ese falso Cristo galleta diciendo que es Jesucristo y además, para mayor remate, con su cuerpo, alma y divinidad. Es la enseñanza oficial de esta iglesia satánica que es la Iglesia Católica Romana, que esa galleta de harina
es el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Enseñanza dogmática oficial de esta iglesia del diablo. Y Jesús ya lo previno, nos previno. Nadie os engañe, si os dicen que ahí está el Cristo, no lo creáis, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Recuerde que el cura lo que hace es levantar en cada una de esas blasfemas misas con sus manos repugnantes a ese falso Cristo. Lo levantan, lo alzan, ya lo dijo Jesús. Se levantarán falsos cristos, serían levantados, que es lo que hacen los curas en sus blasfemas misas, a levantar ese falso Cristo galleta. Y dice, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Esto, como lo vamos a ver después, son los llamados milagros eucarísticos, falsos milagros hechos por el mismísimo Satanás para engañar a la gente, los llamados milagros eucarísticos. Por eso dijo Jesús, bien clarito, y harán grandes señales y prodigios. Aquí lo tienen. Harán grandes señales y prodigios que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Efectivamente, esos falsos llamados milagros eucarísticos han engañado a lo largo de la historia a millones y millones de falsos cristianos católicos. Ya os lo he dicho antes, aquí lo tiene, dijo Jesús. Ya Él nos advirtió que estos falsos cristos serían levantados, que si nos dicen que ahí está el Cristo, no les creamos. Exactamente las mismas palabras que acaba de decir el cura este mentiroso al servicio de Satanás llamado Luis Toro. Nosotros creemos que ahí está Jesucristo. Ahí lo tienen. La mentira del diablo, de la cual ya nos previno el Señor Jesús. Vamos a seguir escuchando a este falso cristiano al servicio de Satanás. Hoy los niños que se están preparando para la primera comunión tienen que saber para qué se están preparando, qué es lo que tienen que recibir. Y los adultos tienen que saber por qué vienen a misa. A misa no se viene por costumbre, porque mi abuela iba a misa, porque de pequeñito me llevaron a misa. No, ustedes tienen que saber por qué vamos a misa. El evangelio de hoy, por ejemplo... Los primeros cristianos, cualquiera lo puede leer en el Nuevo Testamento, jamás se hacían eso de ir a misa. Usted no va a encontrar ni un solo versículo, ni de Jesús, bueno, ni del apóstol Pablo, ni del apóstol Pedro, ni del apóstol Juan, donde dijeran de que teníamos que ir a misa. Ni uno. No existe en todo el Nuevo Testamento esa ceremonia blasfema, asquerosa, satánica y repugnante que es la ceremonia de la misa, el llamado sacrificio de la misa. No existe jamás en el Nuevo Testamento. Es una ceremonia pagana, diabólica, satánica que se infiltró, se metió en la Iglesia Católica Romana, pervirtiendo, falsificando así la verdadera cena del Señor que hacían los primeros cristianos. Y que, repito, no tiene que ver absolutamente nada con esta ceremonia satánica y blasfema de la misa católica. No tiene que ver nada. Por eso es que eso de ir a misa, la palabra misa, no aparece ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Jamás. Dice el cura mentiroso, que los niños vayan a misa a tomar la primera comunión. Eso jamás aparece en el Nuevo Testamento. Eso de tomar la primera comunión, eso de ir a misa, es, repito, una ceremonia diabólica, perversa y anticristiana que jamás de los jamases hicieron los cristianos del primer siglo, de la época de los apóstoles. Es absolutamente contrario, una enseñanza totalmente opuesta al verdadero evangelio y a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Y ya nos avisó el Señor Jesús, como acabo de demostrar. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. ¿Y qué hacen esta religión diabólica, satánica, la gran ramera? Dicen que ahí, en esa galleta de harina, está el Cristo, está Jesucristo. Ya nos avisó Jesús. Ya ha leído bien clarito las palabras del Evangelio. Vamos a seguir escuchando a este mentiroso. Por ejemplo, en San Juan capítulo 6, versículo 53, nos viene a decir dos realidades, dos opciones. Ustedes y yo tenemos dos opciones. Una, recibir el cuerpo de Cristo, comer el cuerpo de Cristo. O dos, no comer el cuerpo de Cristo. Si voy a misa, como el cuerpo de Cristo. Si no voy a misa, no como el cuerpo de Cristo. Si me meto a protestante, no como.
Repito, que le quede claro de una vez por todas a todos los católicos que estén viendo en este vídeo. El discurso de Jesús sobre el pan de vida en Juan capítulo 6 no tiene que ver absolutamente nada con la última cena, con la cena del Señor, con la verdadera cena del Señor que hacían los primeros cristianos y que era una simple comida. No tiene que ver absolutamente nada, ni mucho menos con la ceremonia satánica de la misa, esa ceremonia blasfema. No tiene que ver nada. Es un discurso que Jesús dio sobre el verdadero pan de vida que descendió del cielo y que es él mismo, el propio Jesús, como vamos a ver seguidamente. Sigamos escuchando a este mentiroso, a este falso cristiano católico al servicio de Satanás. Al gusto. El cuerpo de Cristo. Si soy católico y me preparo, puedo comer el cuerpo de Cristo. Jesucristo presenta las dos opciones, pero ojo. Vamos ahora a ver seguidamente qué significa comer la carne de Cristo, la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 6, lo vamos a ver seguidamente. Para que vean la retorcida y satánica interpretación que los falsos cristianos católicos ha hecho de ese discurso de Jesús en Juan capítulo 6. Vamos a ver lo que dijo Jesús sobre el verdadero significado de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Por supuesto, Jesús no nos dio una lección de vampirismo, de vampiros bebedores de sangre, ni de caníbales comedores de carne humana. Eso solamente lo puede pensar un subnormal. Jesús no nos enseñó jamás a ser vampiros bebedores de sangre, ni caníbales comedores de carne. Vamos a ver el verdadero significado, repito, de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Esto lo vamos a ver en unos minutos. Pero vamos a seguir escuchando a este engendro de Satanás, a este embustero, al servicio del diablo llamado Luis Toro. También da la advertencia. El que no coma el cuerpo de Cristo, ¿qué le va a pasar? Y el que coma el cuerpo de Cristo, ¿qué le va a pasar? Con la lupa. Vamos a ver primero el que no coma. Vamos a ver primero el que no coma el cuerpo de Cristo. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Aquí está. Primero el que no coma. Si no comen la carne del Hijo. Recuerde que estos falsos cristianos católicos, como este cura al servicio de Satanás, entienden el comer la carne del Hijo del Hombre de forma literal, comerse como si fueran caníbales la carne de Cristo, la carne del Hijo del Hombre. Así lo entienden ellos. Vamos a ver seguidamente cómo lo entendieron los apóstoles de Cristo, liderados por Pedro, y cómo tal lo enseñó Jesús. ¿Qué significa eso de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre? Y que no tiene que ver nada con hacerlo de forma literal, como si fueran caníbales o vampiros bebedores de sangre, que así es como lo entienden estos hijos del diablo, estos falsos cristianos católicos al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Seguimos. Hijo del Hombre. ¿Y no bebéis su sangre? ¿Y no beben su sangre? ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? Con la lupa, pongan la lupa, háganle zoom, a ver qué pasa. No tenéis vida en vosotros. Sí pasa. Sí pasa algo. Sí pasa algo. No tendrán vida en ustedes. O sea, andan con un cadáver dentro, muertos espiritualmente. De otra manera, se van a perder la vida eterna. Niños, ¿por qué ustedes van a prepararse para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque Jesús dice que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida. Repítalo. Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Vamos a ver qué significa eso de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Aquí lo tenemos en el estudio bíblico que escribí. Voy a leer Juan capítulo 6, versos del 31 al 36. Pongan atención y especialmente observen las partes que he subrayado, que he puesto en negrita y que he subrayado. Le dijeron a Jesús, sus apóstoles, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, es decir, no sea semana. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Los católicos, como este hijo del diablo, el Luis Toro, dicen que este verdadero pan que nos da Dios el Padre se refiere a la galleta de harina
a esa galleta de harina, a esa hostia que los pobres niños católicos engañados les dan de comer en esas blasfemas misas, en esa blasfema ceremonia, en la llamada primera comunión. Dicen, repito, que ese pan verdadero que descendió del cielo es esa galleta de harina. Y mire lo que dijo Jesús. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El que descendió del cielo, fíjese que no está hablando de ninguna hostia de harina, de ninguna galleta de harina. Vamos a ver de quién está hablando Jesús. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, atención, ¿qué pone aquí? Yo soy el pan de vida. No dijo, esta galleta de harina redonda que tengo aquí es el pan de vida. Para que vean el engaño de esta iglesia satánica, de esta iglesia del diablo que es la iglesia católica. Ellos dicen que ese pan de vida es la hostia, la galleta de harina que reparten en sus blasfemas y satánicas misas. Y Jesús dijo bien clarito que Él es el verdadero pan de vida. Y dice ahora, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es decir, ¿qué significa comer a Cristo? Comer su carne, la carne del Hijo del Hombre, y beber su sangre. Pues aquí lo tenemos. Significa ir a Jesús. El que va a Jesús y cree en Él, lo dice Jesús, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Repito, es ir a Jesús y creer en Él, creer que es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios, el Hijo del Dios bendito. Eso es lo que significa, repito, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Es ir a Jesús mismo. No se refiere a una galleta de harina, sino a Jesús, el Hijo de Dios. Pero no solo eso, Jesús dijo también bien claro que le comemos y le bebemos cuando vamos a Él. Ahí lo hemos visto. Cuando vamos a Él y creemos en Él. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre. Creer en Jesús. Por lo tanto, Jesús enseñó ahí bien clarito que esas palabras eran totalmente espirituales, son simbólicas. Jesús jamás nos enseñó, por supuesto, a ser caníbales, comedores de carne humana, ni tampoco a ser vampiros bebedores de sangre. Eso solamente lo puede enseñar un subnormal. Decir que Jesús nos enseñó a ser caníbales y vampiros bebedores de sangre. Eso, repito, solamente lo puede enseñar una iglesia satánica, diabólica, como es la Iglesia Católica Romana. Jesús lo que hizo es utilizar el maná que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto como figura simbólica del verdadero pan que ha descendido del cielo y que es Jesús, el mismo Cristo. Comer a Cristo es sencillamente creer en Él, ir a Jesús, creer en Él, que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Pues así lo entendió, como vamos a ver seguidamente, el apóstol Pedro, que hablaba en nombre de los apóstoles, era el líder de los apóstoles. Así entendieron los apóstoles esas palabras de Jesús, tal como yo acabo de decir. Vamos a verlo, váyase usted al Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer los versos 68 y 69. Mire, le respondió Simón Pedro, recuerde que Pedro era el líder de los apóstoles. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y mire lo que dijo Pedro, en nombre del resto de los apóstoles. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías. El Mesías en hebreo, en griego el Cristo. Es decir, el que Dios ha enviado, el escogido de Dios. Y el Hijo del Dios viviente, más claro que el agua pura. Comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa sencillamente ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios Supremo, el Hijo del Padre Celestial. De ninguna manera significa
un acto literal de comer la carne de Jesús y beber literalmente su sangre, sino que es una figura simbólica que significa ir a Jesús y creer en Él, creer quién es Él, el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer a Cristo, comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Aquí lo dice el propio Jesús en el discurso de Juan capítulo 6. Por ejemplo, ¿qué es algo simbólico? Lo vemos en la misma Biblia. Mire, esta figura literaria o simbólica utilizada por Jesús, la utilizó también el rey David. Por ejemplo, leemos en la Biblia lo siguiente. Eran 3 amigos del rey David, le oyeron expresar al rey David su gran deseo de beber agua del pozo de Belén. Es lo que quería el rey David. Y con gran peligro, 3 amigos de David, 3 varones, atravesaron las avanzadas de sus enemigos filisteos y le llevaron al rey David el agua. Cuando el rey David se enteró de que esos amigos suyos, esos 3 varones, arriesgaron sus vidas yendo a esos filisteos para coger el agua, el rey David rehusó beber de ese agua diciendo las siguientes palabras que se encuentran en 2 de Samuel 23:17. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Nadie en su sano juicio, escuche bien, diría que el agua era literalmente la sangre de esos varones, ¿verdad que no? Lo que hizo el rey David es utilizar un hebraísmo, es decir, una expresión hebraica de forma figurada, de la misma manera que la Biblia menciona de forma figurada, por ejemplo, el acto de comer un cuerpo, beber sangre o de tener hambre y sed de justicia, etcétera. Todas estas expresiones son usadas pues, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, de forma simbólica, no literal. Exactamente lo mismo hizo el Señor Jesús cuando habló en ese discurso del pan de vida en Juan capítulo 6, de comer su carne y de beber su sangre. Significaba, repito, ya lo he demostrado, ir a Jesús y creer en Él, creer que es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Y vamos a ver ahora cómo esta expresión de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa creer en Él, creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Vamos a leer las propias palabras de Jesús en este discurso de Juan capítulo 6. Mira lo que dijo Jesús. Lo encontramos en Juan capítulo 6, por ejemplo, en el versos 28-29. Dice, esta es la obra de Dios, dijo Jesús, que creáis en el que Él ha enviado. Y le respondieron sus apóstoles. Entonces, ¿qué señal pues haces tú para que te veamos y te creamos? Para que veamos y te creamos, creer en Él. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, eso es lo que significa comer el cuerpo de Jesucristo. El que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí lo tenemos. Juan 6, versos 35-36. Juan 6:40, mire lo que dice. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el día final. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, ir a Jesús y creer en Él. Más textos. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Lo ve? Eso es lo que significa comer el pan de vida, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Significa ir a Jesús y creer en Él, que Él es el verdadero Mesías
y el Hijo del Dios viviente, tal como dijo el apóstol Pedro en Juan 6:69. Más, versos 63 y 64. Mire lo que dijo Jesús. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, que no creían que Jesús era el verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Por eso dice, y hay algunos de vosotros que no creen. No está hablando de ninguna galleta de harina, de ninguna hostia. Farsante, Luis Toro, mentiroso. Usted es un vulgar embustero que ha pervertido de la forma más repugnante y satánica nada más ni nada menos que estas palabras de Jesús en este discurso sobre el pan de vida en Juan capítulo 6. Usted y el resto de hijos del diablo católicos como usted han retorcido y falsificado estas palabras de Jesús, porque no están hablando para nada de ninguna galleta de harina, de ninguna hostia que se coma por la boca, sino sencillamente de ir a Jesús y creer en él, que él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. El verso 69, ya lo he leído, palabras de Pedro. Y nosotros, está hablando Pedro, refiriéndose al resto de los apóstoles, él era el portavoz de los apóstoles, hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro y el resto de los apóstoles entendieron perfectamente este discurso de Jesús sobre el pan de vida, que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Repito, eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Significa creer que Él es el Cristo, el Mesías y el Hijo del Dios Supremo, el Hijo del Dios viviente que es el Padre Celestial. En todos estos pasajes anteriores se enseña bien clarito, repito, que comer la carne de Cristo y beber su sangre es sinónimo de ir a Jesús y creer en Él. Y así es como precisamente lo entendió Pedro y el resto de los apóstoles, al decir que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y luego, para remate, en cuarto lugar, Jesús dijo lo siguiente, Juan 6:58, ponga atención todos los falsos cristianos católicos que estén viendo este vídeo. Aquí lo tenemos. Dijo Jesús, refiriéndose a sí mismo, no a ninguna hostia galleta de harina, yo, es el pan que descendió del cielo. Y mire lo que dice ahora. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, es decir, es Jesús mismo, creer en él, vivirá eternamente. Jesús lo dijo bien clarito. Ahí lo dice. Ese pan de vida no se come, atención, no se come como los judíos, los hebreos, comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, atención, no es un pan literal que se coma por la boca. Si lo dijo Jesús, que no es un pan como el pan que comieron los hebreos en el desierto, sino que es un pan espiritual que da la vida eterna. Y comemos ese pan, ese verdadero pan del cielo que es Jesús, cuando vamos a Él y creemos firmemente que Él es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico carnal del rey David, porque si no, no puede ser el verdadero Mesías, y el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Padre celestial, que es el Dios supremo. Así lo entendió el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles. Eso es verdaderamente lo que significa comer la carne de Cristo, la carne del Hijo del Hombre, y beber su sangre. Por lo tanto, esa doctrina enseñada por el farsante este hijo del diablo y falso cristiano llamado Luis Toro, y por su iglesia, que es la iglesia del diablo en la tierra, la gran ramera, como ya he demostrado en los anteriores vídeos que he hecho. Enseñar que el verdadero pan del cielo es esa galleta de harina a la cual reparten en sus blasfemas misas, por ejemplo, a los niños, en la llamada primera comunión, o que se comen por la boca en las misas, los católicos. Es una de las mayores mentiras del diablo.
es una idolatría repugnante, porque es que incluso hasta la adoran esa galleta de harina diciendo que es Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Repito, Jesús lo dijo, no es como el maná, como el pan que los hebreos comieron en el desierto. Ese verdadero pan del cielo que es Jesús, no se come por la boca. Aquí lo dice, no como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Esa ceremonia, ese falso Cristo galleta que reparten a los niños en la llamada primera comunión, como está haciendo el farsante, este hijo de Satanás de Luis Toro, en esa ceremonia blasfema de la misa, es la mayor herejía, la mayor blasfemia de toda la historia de la humanidad. Así es como Satanás, el padre de la mentira, ha engañado a millones y millones de falsos cristianos católicos. Voy a seguir después, vamos a seguir escuchando a este engendro de Satanás, a este mentiroso total, a este hijo de la serpiente que se llama Luis Toro. Jesús les dijo, de cierto os digo. No estaba jugando, estaba hablando en serio. ¿Cómo sabemos que es en serio? De cierto os digo. Que lo escuche el mundo entero. ¿Qué dijo Cristo? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Si ustedes se meten a protestantes y no van a misa... Ya explicado, hemos visto lo que explicó Jesús, lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Ya lo hemos visto bien clarito, Juan capítulo 6. Significa ir a Jesús y creer en Él, creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios supremo. Eso es lo que significa comer a Cristo, comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Ahí lo he demostrado bien clarito con estas palabras del mismísimo Jesús que se encuentran en Juan capítulo 6. Lo que ha hecho estos falsos cristianos católicos, esta jerarquía satánica, es retorcer, falsificar, pervertir de la forma más repugnante el discurso de Jesús sobre el pan de vida mencionado en Juan capítulo 6. Seguimos. A comer la carne del Hijo del Hombre. Y bebéis su sangre. Y si no beben su sangre, ¿a dónde van a parar? ¿Qué les pasa? No tenéis vida en vosotros. Ahora se dan cuenta que los protestantes no trabajan para Dios. Ahora se dan cuenta que ellos trabajan para el diablo. Para que la gente... Fíjense la repugnante y nauseabunda hipocresía de este hijo de Satanás, de estos hijos de Satanás católicos, de esta jerarquía, de estos sacerdotes, de estos mentirosos. Acusan a los llamados protestantes de que no tienen vida eterna porque no se comen al falso Cristo galleta. Precisamente los que jamás van a tener la vida eterna son aquellos que han falsificado este discurso de Jesús, estas palabras de Jesús en Juan capítulo 6. Son ustedes los que jamás van a heredar la vida eterna, por retorcer y falsificar la enseñanza clarísima de Jesús en Juan capítulo 6 sobre el verdadero pan de vida que descendió del cielo y que es Jesús. Y ya hemos visto cómo comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa sencillamente ir a Jesús y creer que Él es el Mesías, el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Así lo entendió el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles, como ya hemos visto bien clarito. Así que lo que han hecho ustedes, hijos de Satanás, es hacer la mayor falsificación de toda la historia de la humanidad de las palabras de Jesús, inventándose esa ceremonia satánica, repugnante, abominable, a la cual llaman la ceremonia de la misa, o el sacrificio de la misa, como lo llaman ustedes, y que no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor mencionada en las Sagradas Escrituras. Todo lo explico en este documento que tienen aquí, en este documento que escribí, y que evidentemente no lo voy a leer completo en este vídeo, pero ahí lo tienen en la descripción de este vídeo para que se lo puedan descargar y lo puedan también escuchar, porque también está en audio. Seguimos. Pierda la vida eterna. Ahora, si ustedes se mantienen como católicos, si ustedes se preparan niños para la primera comunión, si ustedes comulgan católicos, van a misa, ¿qué dice Cristo? No yo. A ver, ¿qué dice Cristo? Escuchen. El que come mi carne y bebe mi sangre. El que comulga. El que cree que Cristo está en la hostia y va y lo recibe. El que comulga. El que cree que Jesucristo está en la galleta de harina, en la hostia.
Aleluya. Si ya nos advirtió Jesús sobre este terrible engaño satánico. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. Ya lo hemos visto en esas palabras de Jesús. Ya he explicado, ya hemos visto lo que dijo Jesús, el mismo Jesús, sobre comer su carne y beber su sangre, lo que significa. Son palabras simbólicas y significa, como ya hemos visto, ir a Jesús y creer en Él. Es decir, creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Bien clarito. No tiene que ver absolutamente nada con esta asquerosa y satánica ceremonia católica, la cual llaman el sacrificio de la misa. No tiene que ver nada con ninguna primera comunión, ni con ninguna galleta de harina. ¿Entiende, toro? ¡Imbécil! ¡Hijo de Satanás! No tiene que ver nada. Es un discurso que dio Jesús sobre el pan de vida, que no tiene que ver nada ni con la cena del Señor, nada, ni mucho menos con esa ceremonia satánica repugnante del llamado sacrificio de la misa. Seguimos. ¿Qué pasa con él? Tiene vida eterna. ¿Qué tiene? Tiene... Fíjense la cara de gilipollas que pone, esa sonrisa falsa de persona endemoniada que pone este mamarracho del Luis Toro. Si es que es demencial, es demencial. Es un enfermo de la cabeza que está poseído por el mismísimo Satanás. Una persona que hace esa sonrisa falsa de endemoniado solamente lo puede hacer un enviado de Satanás. Ahí lo tienen, esa estúpida sonrisa falsa, forzada que hace este engendro del diablo, enseñando esta espantosa doctrina de demonios, de la llamada primera comunión, de la misa, y que no tiene que ver absolutamente nada, como he demostrado, con lo que enseña el Nuevo Testamento, con lo que enseñó Jesús y con lo que enseñaron sus apóstoles. Ya he explicado bien clarito el verdadero significado de comer la carne del Hijo del Hombre y de beber su sangre. No tiene que ver nada con esta ceremonia repugnante y diabólica de la misa católica. Seguimos. Vida eterna. Si lo creen bien, si no lo creen es problema de ustedes. Pero las Sagradas Escrituras dice claro que el que no lo coma porque cree que es un mero símbolo, el que no lo coma porque se metió a protestante y en vez de creerle a Cristo. Pero payaso, si lo dijo Jesús, que comer su carne y beber su sangre significa ir a Él y creer en Él, que Él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente, tal como dijo el apóstol Pedro, mejor dicho, en Juan 6:69, y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo entiende, idiota? No significa comer una galleta de harina diciendo que es Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. No, no tiene que ver nada. Mire, los judíos, algunos judíos, no creían en Jesús, no creían que Él era el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Entendieron, fíjese bien, esas palabras de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre. Estos judíos que no creían en Jesús, las entendieron de forma literal, tal como las entienden los falsos cristianos católicos, como el Luis Toro, las entienden de forma literal. Según esos judíos, según estos falsos cristianos católicos, creen que Jesús nos estaba dando una lección de vampirismo y de canibalismo. Por eso es que esos judíos incrédulos dijeron, ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a comer la carne de Cristo y beber su sangre? Las entendieron de forma literal, exactamente igual que hacen los falsos cristianos católicos. Los muy idiotas creían que Jesús les estaba enseñando a ser caníbales, comedores de carne humana, y vampiros, bebedores de sangre. Y por eso es que estos judíos malvados se apartaron de Jesús. Se apartaron, no entendieron
el significado espiritual, simbólico de esas palabras de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre. Ellos no entendieron ese significado verdadero, que sí lo entendieron los apóstoles. Por ejemplo, cuando dijo Pedro, lo dijo bien claro, y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Los apóstoles sí las entendieron y por eso siguieron con Jesús. Pero aquellos incrédulos que las entendieron de forma literal se apartaron de Jesús. Lo dice bien clarito. Jesús les dijo que esas palabras eran espirituales. Ahí lo dice. El verso 63. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y solamente sus apóstoles sí que las entendieron de forma espiritual y simbólica, no literal. Ya que ellos, los apóstoles, llegaron a entender que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significaba creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios Supremo, del Dios viviente. Ahí lo puede leer usted en el verso 69, aquí, Juan 6, 69. Este significado simbólico y espiritual de las palabras de Jesús no las captaron esos falsos discípulos de Jesús que se apartaron de él, porque ellos las entendieron, repito, de forma literal. Creían que Jesús les estaba dando una lección de canibalismo y de vampirismo. Las entendían de forma literal, exactamente igual que hace este hijo del diablo, este falso cristiano católico llamado Luis Toro. Esta gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, hace exactamente lo mismo que hicieron esos falsos discípulos de Jesús que se apartaron de él. Hacen lo mismo. Lo mismo. Estos falsos cristianos católicos, idólatras, porque adoran una galleta de harina, también interpretan de forma literal esas palabras de Jesús que encontramos en Juan capítulo 6. De forma literal las entienden estos hijos del diablo, creyendo los muy imbéciles que Jesús pues nos estaba enseñando, dando lecciones de canibalismo y de vampirismo. Sin embargo, Jesús, repito, estaba hablando solamente de forma simbólica y espiritual. Estas palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo dijo Jesús bien clarito. No era un pan literal que tengamos que comer por la boca, si lo dice Jesús. No como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese no es el verdadero pan del cielo, es decir, no es un pan literal que se coma por la boca. Si lo dice Jesús, no se come como el pan que comieron vuestros padres en el desierto. Si lo dice Cristo literalmente, no se come por la boca. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 6, verso 58. No como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Por lo tanto, el verdadero pan del cielo no tiene que ver nada con esa repugnante galleta de harina a la cual llaman Jesucristo, que se la comen literalmente por la boca, va a parar al vientre, como dijo Jesús, y del vientre al retrete, a la letrina, en forma de mierda, de excremento. Ese es el falso Cristo galleta que adoran estos falsos cristianos al servicio de Satanás, que se llaman católicos. Esa es la ceremonia más blasfema, repugnante y satánica de toda la historia de la humanidad. La ceremonia católica del llamado sacrificio de la misa. Como acabo de demostrar con todas estas palabras, con las mismísimas palabras de Jesús que se encuentran en este discurso de Juan capítulo 6. Vamos a seguir escuchando a este farsante, a este hijo del diablo llamado Luis Toro. Esto le cree al pastor, no tendrá vida. Pero el que lo coma porque cree que ahí está en Cristo y lo recibe con fe, tiene... El que lo coma porque cree que ahí está el Cristo, ¿lo ve? Exactamente las mismas palabras que dijo Jesús. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, porque serán levantados falsos cristos y falsos profetas. No les creáis. Aquí, como acaban de escuchar, el cura este mentiroso al servicio de Satanás llamado Luis Toro dijo:
El que no crea que ahí está el Cristo no se podrá salvar. Y Jesús nos advirtió de ese espantoso y terrible engaño satánico. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. Son falsos cristos. La galleta de harina, a la cual llaman la hostia estos falsos cristianos católicos, es un falso Cristo que, atención, va a llevar a la condenación, al lago de fuego y azufre, a millones y millones de falsos cristianos católicos que no creen en el verdadero Cristo, sino en un falso Cristo en forma de galleta, al cual llaman la hostia, que se comen por la boca y luego va a parar al retrete en forma de mierda, en forma de excremento. Seguimos. Tiene vida eterna. ¿Ah, bárbaro? Ahora, ¿y será verdad o será mentira? ¿Será real o será un mero símbolo? Vamos a ver qué dice Cristo. Siga. Y yo le resucitaré en el día postrero. Oigan lo que viene, con Lupita. Aquí trajimos también hoy a Lupita. A Lupita. ¿Qué dice con Lupita? Pongan la lupa. Porque mi carne es verdadera comida. Otra vez. Me van a ayudar a ver de qué se trata. ¿Qué es lo que dice Cristo? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿Que es mentiras? Ya lo he explicado, porque mi carne es verdadera comida. Son palabras simbólicas, espirituales. Mi carne es verdadera comida porque esa verdadera comida la comemos cuando vamos a Jesús y creemos en Él. Creemos que Él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente, tal como así entendieron estas palabras de Jesús los apóstoles de Cristo. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Mamarrachos, falsos cristianos católicos que os vais a condenar al lago de fuego por ser malditos idólatras, por adorar una repugnante galleta de harina, la cual decís que es Jesucristo, que os coméis por vuestra bocaza mentirosa y luego la expulsáis por el trasero en forma de mierda. Os va a condenar esa espantosa blasfemia, esa doctrina de demonios, os va a llevar directos al lago de fuego y azufre, si antes, por supuesto, no os arrepentís de esas doctrinas de demonios, de esas hechicerías, de esas abominaciones, de esa espantosa doctrina satánica que es la llamada misa, la misa católica, que os va a llevar, repito, si no os arrepentís, derechitos a la condenación, a la destrucción total en el lago de fuego y azufre, tal como dice el libro del Apocalipsis. Seguimos. Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué entienden? ¿Qué es falso? ¿Qué es mentira? ¿Qué es un símbolo? ¿O qué es verdad? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. Claro, creer que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente, esa es la verdadera comida la verdadera comida celestial, la comida, el pan que descendió del cielo y que es Jesús, idiotas, no una galleta de harina, es Jesús. Él es el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Eso es lo que significa comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre. Así lo entendieron bien clarito los apóstoles de Jesús, liderados por Pedro. Seguimos. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Ahora no entiendo por qué los protestantes dicen que es mentira. Después de escuchar a Jesucristo, palabras mayores, es el Señor, y que diga mi carne es verdadera comida, y que venga un protestante diciendo yo soy cristiano, yo soy evangélico, aleluya, eso es mentira, eso no es verdadera comida, eso es un mero símbolo, ahí no está Cristo. Pero a ver, hijo de Satanás, ya lo he explicado bien clarito en este vídeo, lo que es la verdadera comida que descendió del cielo. El verdadero pan del cielo, que es Jesús, idiota, que no es una galleta de harina. Ahí Jesús, en el discurso de Juan capítulo 6,
No estaba hablando de ninguna galleta de harina, mongolito. Estaba hablando de él mismo, que es el verdadero pan que descendió del cielo. Y el que no come su carne y no bebe su sangre, no tendrá vida eterna. Y ya he explicado lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Es ir a Jesús y creer en Él, que Él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Como así lo entendieron esas palabras de Jesús los apóstoles, idiota, Juan 6:69. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer la carne de Cristo y beber su sangre. Son palabras totalmente figuradas, palabras simbólicas y espirituales. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y no es un pan que se coma, como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Lo dijo Jesús, mamarracho, soplagaitas, embustero. No es, repito, como el pan que se comieron los hebreos en el desierto y murieron. ¿Cómo se comían ese maná los hebreos en el desierto? A ver, idiota, se lo comían por la boca. Era un pan literal. Y Jesús fue bien claro, no es un pan que se coma por la boca. No es como el pan que comieron los hebreos en el desierto. Es un pan simbólico. El pan que es el mismísimo Jesús y se come cuando vamos a Él y creemos en Él, que Él es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico carnal del rey David y el Hijo del Dios Supremo, el Hijo del Padre Celestial, el enviado del Padre, el Mesías. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús. Juan capítulo 17, verso 3. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego dice, y a Jesús el Mesías. Eso es lo que significa Jesucristo. A Jesús el Mesías, a quien tú has enviado. En esto consiste la vida eterna. Ese es el doble conocimiento que tenemos que tener si usted quiere ser salvo, si quiere recibir en el futuro la vida eterna en el reino de Dios. Ese es el doble conocimiento que tiene que tener. Que el Padre es el Dios supremo, eso es lo que significa la expresión el único Dios verdadero, y que Jesús es el verdadero Mesías, el enviado por el Padre Celestial, el verdadero Mesías de Israel. Jesús, el Mesías. Así entendieron los apóstoles ese discurso de Jesús sobre el pan de vida que encontramos en Juan capítulo 6. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, del falso cristiano Luis Toro. Ese protestante o le patina el coco o el diablo le está hablando mentiras en su cabeza. Nosotros... O el diablo les está hablando mentiras en su cabeza. Yo no he conocido a gente más hipócrita, más cínicos, más embusteros como son los falsos cristianos católicos, especialmente la jerarquía católica. Y este hijo de Satanás pertenece a esa jerarquía católica, Luis Toro. Es la gente más malvada, más cínicos y más hipócritas de la historia de la humanidad. Esta jerarquía católica. Acusan a los protestantes de que se van a condenar porque no celebran la misa, porque no se comen al falso Cristo galleta por la boca, cuando Jesús, precisamente, como ya he demostrado, el discurso sobre el pan de vida que dio ahí en Juan capítulo 6, enseñó absolutamente todo lo contrario, pero todo lo contrario de lo que enseñan esta jerarquía satánica, esta jerarquía de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica de Roma, romana, como ya he demostrado bien clarito en este vídeo. Vamos a seguir. Tenemos que creerle a Cristo. Noten la diferencia entre un católico y un protestante. El católico come el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna porque cree que su carne es... Porque mi carne es verdadera comida.
Bueno, como pueden ver, este hijo del diablo sigue repitiendo la misma mentira. Que las palabras de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre no son literales, idiotas, si lo dice bien clarito. Significa ir a Jesús y creer en Él, creer que Él es el verdadero enviado del Padre, el Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Así entendieron estas palabras simbólicas de Jesús. Así las entendieron los apóstoles liderados por Pedro. Lo dice bien clarito en Juan 6:69. ¡Imbécil! ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Así de simple, así de sencillo. Fueron precisamente los falsos discípulos de Jesús los que se apartaron de Él porque las creyeron literalmente, esas palabras. Exactamente lo mismo que hacen ustedes, los hijos del diablo católicos, que las entienden literalmente, y por eso es que se han apartado completamente de Jesús, enseñando esa espantosa doctrina de demonios, de la misa católica, de la llamada Eucaristía. Eso es un falso Cristo, ya lo dijo Jesús. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, porque serían levantados falsos cristos. Ahí lo dice. Precisamente, exactamente lo mismo que hace la jerarquía satánica de esta gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica, que en sus blasfemas misas levantan con sus impías manos al falso Cristo galleta y dicen, engañan a la gente diciendo, ahí está el Cristo. Y Jesús nos dijo, ya nos previno de ese terrible engaño satánico. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. Seguimos. Y un protestante no come la carne de Cristo, no va a la misa, no come la Eucaristía, porque él no cree en Cristo. Que los protestantes no creen en Cristo, dice este engendro de Satanás. Precisamente son estos falsos cristianos católicos los que no creéis en las palabras de Cristo en su discurso que dio hoy en Juan capítulo 6 sobre el pan de vida. No creéis, porque son palabras espirituales, son palabras simbólicas. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y además, para remate, Jesús dijo que ese pan de vida no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, no se come literalmente por la boca. No es un pan de harina, imbéciles. Es sencillamente creer en Jesús, creer que Él es el enviado del Padre y el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Seguimos. Los protestantes no son creyentes, son creyones. Le creen a los pastores, pero no le creen a Cristo. Repito, la hipocresía y el cinismo de estos engendros de Satanás es que dan ganas hasta de vomitar. Es nauseabunda. Ellos, los protestantes, no creen en Cristo. Somos nosotros los que creemos verdaderamente en Cristo porque nos lo comemos por la boca literalmente. Va al vientre y después lo expulsamos por el retrete en forma de mierda, en forma de excremento. Esa es la enseñanza oficial de estos hijos del diablo, de estos falsos cristianos que se hacen llamar católicos. Es la mayor blasfemia de toda la historia de la humanidad. Y no estoy exagerando. La ceremonia satánica de la misa católica es la blasfemia, la doctrina de demonios más grande de toda la historia de la humanidad. Un falso Cristo que se comen por la boca y luego lo expulsan por el trasero en forma de mierda, y además que adoran a esa galleta de harina, ese falso Cristo galleta. Se postran de rodillas, le adoran como si se tratara del mismísimo Dios. Esa idolatría, esas blasfemias, esas mentiras, esas doctrinas de demonios, si no os arrepentís, os van a llevar directamente a la condenación en el lago de fuego y azufre, como dice el Apocalipsis. Quedáis
avisados, advertidos por idólatras, por mentirosos y por blasfemos. Eso es lo que os va a llevar a la condenación si antes no os arrepentís, si no creéis en la verdadera enseñanza que dio Jesús en Juan capítulo 6 sobre el pan de vida. Repito, os vais a ir derechitos a la condenación en el lago de fuego y azufre, donde seréis atormentados y destruidos completamente en cuerpo y alma, tal como dijo Jesús bien clarito en el Evangelio de Mateo. Temed a aquel que puede destruir en el fuego, en la gehenna, en cuerpo y alma. Es a quien debemos temer, a Dios el Padre, tener temor de Dios, porque todos estos mentirosos, idólatras y blasfemos como vosotros los católicos, es lo que os espera, la destrucción completa en cuerpo y alma en el lago de fuego y azufre. Esto si no os queréis arrepentir y seguís con vuestra maldita idolatría, con vuestra hechicería, con esa espantosa doctrina de demonios que es la misa católica. Seguimos escuchando a este enviado de Satanás, a Luis Toro. Por eso, niños, ustedes tienen que agarrar la Biblia. Por eso, catequistas deben enseñarle a los niños la Biblia. Ahí quedan en YouTube. Buscan y van, miran la catequesis y le ponen con la Biblia. Eso está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no crean. Pero Jesucristo dio dos opciones: el que no cree y el que sí cree. Pero él dice, mi carne es verdad. El que no cree, el que, a ver, idiota. El que no cree que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente, es el que se va a condenar, porque eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, como ya he demostrado bien clarito en este vídeo. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este engendro del diablo. Verdadera comida. Y tenemos que comérnoslo. Pero ¿será verdad que ahí está Cristo? ¿Será que en ese pan está la carne de Cristo? ¿Qué dice el versículo 51? Yo soy el pan vivo. Jesucristo dice que sí, que Él es el pan. Pero a ver, si lo acaban de escuchar, Él, Jesús, es el pan vivo que descendió del cielo. ¿No se da cuenta, subnormal, que no está hablando de ninguna galleta de harina? No está hablando de ninguna hostia, idiota. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Jesús, Jesús, no ninguna galleta de harina. Pero se dan cuenta cómo han falsificado, cómo retuercen las palabras de Jesús, el discurso de Jesús en Juan capítulo 6, dando esa explicación tan satánica, tan perversa, tan diabólica, absolutamente diabólica, de decir que se refiere a una galleta de harina. Jesús no está hablando ahí de ninguna galleta de harina. Está hablando de Él mismo. Él es el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Y comer su carne y beber su sangre ya lo he demostrado. Lo dice Jesús, lo dijo el apóstol Pedro en Juan capítulo 6, verso 69. Nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Son palabras metafóricas, simbólicas, que significan ir a Jesús y creer en Él. Así de sencillo. Así lo dijo Jesús repetidamente en ese discurso de Juan capítulo 6. Seguimos. Pero no conforme con eso, dice, yo soy el pan vivo. Y escuchen lo que viene. Atención, con la lupa. Atención. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno... Yo soy Jesús, está hablando de Jesús, pero no se da cuenta, cura asqueroso, mentiroso, que está hablando de Jesús, de Él mismo. No está hablando de ninguna galleta de harina, tarado. Están enfermos de la cabeza. Esta jerarquía satánica de la Iglesia Católica, que es la iglesia del diablo en la tierra, están enfermos mentales. El mismísimo diablo les ha destrozado completamente el cerebro. Ya no piensan, no razonan, no se dan cuenta de estos hijos de Satanás que Jesús estaba hablando de Él mismo, de Él, del verdadero pan de vida que descendió del cielo. No está hablando de ninguna galleta de harina, a la cual estos hijos del diablo le llaman la hostia, la Eucaristía, la oblea, que no está hablando de ningún pan literal, pedazo de idiota paposo. Está hablando de Él mismo, que es el que descendió
del cielo, es el verdadero pan de vida, que da la vida eterna. Y ya he explicado bien clarito cómo comer a Cristo, su carne, y beber su sangre significa ir a Jesús y creer que Él es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Es así como tendremos en el futuro la vida eterna. Seguimos. Comiere de este pan, vivirá para siempre. Los católicos no somos bobos. No, no sois bobos, sois subnormales. Sois subnormales, así de simple. Payaso, idólatra, zampahostias, sois subnormales al enseñar que Cristo es literalmente una galleta de harina con su cuerpo, alma y divinidad. Eso solamente lo puede creer un auténtico subnormal, un enfermo de la cabeza que le ha destrozado el diablo completamente el cerebro. Decir que una galleta de harina es literalmente el Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad, a la cual adoran, se postran ante ella, la adoran, literalmente la adoran, como si se tratara del mismísimo Dios Padre, es la mayor idolatría, la mayor hechicería, la mayor blasfemia y doctrina de demonios de toda la humanidad, la más grande de todas. Es esa ceremonia satánica a la cual llaman el sacrificio de la misa. Seguimos. Y que por supuesto no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor. La verdadera cena del Señor lo voy a explicar en el siguiente vídeo, en la segunda parte que voy a hacer y que voy a publicar aquí en mi canal de YouTube. ¿Cuál es la verdadera cena del Señor? Van a comer ahí, van a comer la hostia, van a comer el pan, eso. ¿Para qué? Para tener vida eterna. ¿Quién lo dijo? ¿El Papa? No. ¿El cura? No. La Biblia, que es palabra de Dios. Jesucristo, que es el Señor. Pero mentiroso. ¿Cuándo dijo Jesús que el pan de vida es una galleta de harina? Subnormal, hijo de Satanás. ¿Cuándo lo dijo ahí en Juan capítulo 6? ¿Dónde habláis de una galleta de harina? Subnormal. Habla de él mismo, que es el verdadero pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo y que le comemos cuando vamos a él y creemos en él. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, tal como lo entendieron bien clarito, de forma tan simple, los apóstoles de Cristo, encabezados, liderados por Pedro, lo dijo bien claro. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer a Cristo. Así de simple. Lo dice bien clarito, lo enseñó tanto Jesús como el apóstol Pedro en Juan capítulo 6. No tiene que ver nada con la repugnante y satánica ceremonia católica de la misa. No tiene que ver absolutamente nada. Esa ceremonia que hacen ustedes es absolutamente perversa, es satánica, es la blasfemia más grande de toda la historia de la humanidad. Seguimos. Solamente hay que creerlo. Y para que los niños lo crean, tienen que mostrárselo con la Biblia. Que ellos mismos lo lean en la Biblia. Si no tienen Biblia, pues hay que buscar la Biblia. Pero todos deben tener la Biblia. Y leer la Biblia. Porque ustedes tienen que aprender a creer, porque por ahí... Fíjense qué hipocresía, qué cinismo el de este engendro del diablo. Hay que leer la Biblia, hay que leer estas palabras de Jesús. Si ya las hemos visto, las hemos leído. Y Jesús explicó bien clarito lo que significa comer su carne y beber su sangre. Ya lo hemos visto. Estamos leyendo la Biblia. Majadero, ¿tú qué es lo que haces? Tú y el resto de jerarquía satánica a la que perteneces. Vosotros leéis la Biblia, leéis este discurso de Jesús en Juan capítulo 6 y lo interpretáis de la forma más blasfema, satánica y falsa que uno se puede imaginar, retorciendo, pervirtiendo de forma repugnante las palabras de Jesús para hacerle decir algo que él nunca dijo por ninguna parte, porque Jesús en ese discurso de Juan capítulo 6, como ya hemos visto, no estaba hablando por ninguna parte de ninguna galleta de harina, de ninguna hostia. Estaba hablando, como ya hemos visto, de Jesús, el verdadero pan de vida, él mismo, que descendió del cielo y da la vida eterna. ¿A quién? ¿A quién da la vida eterna? ¿A quien se come una galleta de harina, un falso Cristo galleta en las blasfemas misas? No. A los que vamos a Jesús
y creemos verdaderamente en Él, que Él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer la carne de Cristo y beber su sangre. Ir a Jesús y creer en Él. No está hablando para nada de ninguna hostia, de ninguna galleta de harina. Eso es sencillamente, como ya hemos visto, un falso Cristo galleta que va a llevar al lago de fuego y azufre a millones y millones de falsos cristianos católicos, como por ejemplo este embustero patológico, este enviado de Satanás, este engendro del diablo llamado Luis Toro. Seguimos. Andan muchos protestantes diciendo que eso es mentira. Repítalo, el 51, escúchenlo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Pero no lo oyen. Yo soy el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Es Jesús, no es una galleta de harina, subnormales paposos, tarados mentales. Está hablando de Él mismo, de Jesús. Él es el pan vivo que da la vida eterna. Cuando vamos a Él y creemos que Él es el Mesías y el Hijo del Dios Supremo, del Dios Padre. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. ¿Qué hacen estos falsos cristianos, estos subnormales? Pues sencillamente entienden esas palabras de Jesús en Juan capítulo 6 de forma literal. Ellos dicen que Jesús nos estaba dando una lección de caníbales, comedores de carne humana, y de vampiros, bebedores de sangre. Así es como las entendieron los falsos discípulos de Jesús que se apartaron de Él, que no creían en Él porque las estaban entendiendo de forma literal. Exactamente lo mismo que hacen estos falsos cristianos católicos, como el cura como este engañador al servicio de Satanás llamado Luis Toro. Las entienden de forma literal. Exactamente lo mismo que hicieron esos falsos discípulos de Jesús que se apartaron completamente de Él. Y sin embargo sí que la entendieron el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles. Las entendieron correctamente. Lo dijo Pedro, Juan 6:69, ahí lo dice, léalo en su propia Biblia. Y nosotros, es decir, los apóstoles, hemos creído que tú eres el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Ese es el verdadero significado de este tremendo discurso de Jesús sobre el pan de vida y que no tiene que ver absolutamente nada con ninguna galleta de harina, con ninguna misa, con ninguna Eucaristía. Lo he explicado bien clarito de forma tan sencilla que hasta un crío de 5 años entiende perfectamente lo que he explicado en este vídeo. Seguimos. Va a haber una segunda parte de este vídeo, ¿eh? Esta es la primera parte. Mañana haré la segunda parte y la publicaré también en mi canal de YouTube. Siempre. Ahora, ¿qué dice Cristo? ¿Y ese pan qué es? Vamos a ver, ayúdenme a ver. ¿Qué es ese pan? Niños, ¿qué hay en ese pan? Escuchen, escuchen. Su normal que no está hablando de ningún pan literal, de harina. Del pan vivo que es Jesús, el que descendió del cielo aquí a la tierra. Ese es el verdadero pan de vida. No está hablando de ninguna galleta de harina. Subnormal, que eres un pobre subnormal, Toro, un retrasado mental, un hijo del diablo que ha falsificado de la forma más repugnante el discurso de Jesús en Juan capítulo 6. Ahí no habla de ninguna galleta de harina. Está hablando de él mismo, que es el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Y el que cree en él, aquellos que creen que van a Jesús y creen en él, son los que tendrán la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús bien clarito en Juan capítulo 6, ahí en ese discurso del pan de vida. El que cree en él, el que cree en él, no dijo el que se come la hostia, la galleta de harina tiene vida eterna, o no dijo el que cree que en esa galleta de harina está literalmente mi cuerpo y mi sangre. Eso no lo dijo. El que va a Jesús y cree en él, que él es el verdadero Mesías, el Hijo de Israel, tendrá la vida eterna. Seguimos. ¿Qué hay en ese pan? Y el pan que yo daré Y el pan que yo daré
es mi carne. ¿Qué hay en ese pan? Otra vez, y el pan que yo daré. Y el pan que yo daré es mi carne, mi cuerpo, mi carne, que la entregó Jesús en sacrificio voluntariamente. Cuando entregó su vida por sus ovejas, por sus discípulos, entregó su carne y su sangre. Y aquellos que van a Jesús y creemos en Él, pues tenemos la vida eterna. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. A ver, subnormal, que no nos estaba dando Jesús una lección de canibalismo, comedores de carne humana, ni de vampirismo, bebedores de sangre humana como hacen los vampiros. Subnormal. ¿Cómo usted puede creer que Jesús nos estaba dando una lección de canibalismo y de vampirismo? Hijo de Satanás, retrasado mental. Eso solamente, esa doctrina de demonios, la pueden enseñar la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Enseñar que Jesús nos estaba enseñando a comer carne humana y a beber literalmente sangre, su propia sangre. Eso solamente lo puede enseñar, repito, hijos de Satanás que tienen el cerebro completamente destrozado. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Y para remate dijo, y no es un pan como el pan que comieron los hebreos en el desierto y murieron. Es decir, no es un pan que se coma por la boca, como los hebreos comieron ese maná por la boca y murieron. ¿Lo entienden? No, el pan, verdadero pan de vida que es Jesús, no es un pan literal que se come por la boca. Si lo dice Jesús bien clarito en Juan capítulo 6. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas al servicio de Satanás. El pan que yo daré es mi carne. ¿Qué hay en ese pan? La carne de Jesucristo. Por eso Él dice que coma mi cuerpo y beba. Pero no se da cuenta, es un normal, que no está hablando de ningún pan de harina. No menciona pan de harina, ninguna hostia, ninguna galleta de harina por ninguna parte. Está hablando de Él mismo, de Jesús, enfermo mental. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este pobre desgraciado, de este falso cristiano católico. Beba mi sangre, tendrá vida eterna. Ah, Jesucristo lo prometió. Lo prometió. Y en el versículo 57, Jesucristo dice, el que me come. Si Él está en el pan y es su carne. ¿Pero qué pan de harina? Si no está hablando de ningún pan de harina, su normal. Está hablando de Él mismo, de Jesús. El que me come. El que me come. ¿Y qué significan esas palabras? Así lo entendió el apóstol Pedro. El que va a Jesús y cree que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer a Jesús. Así lo entendieron los apóstoles. Retrasado. Es un pan simbólico que no se come por la boca. Comemos a Cristo cuando vamos a Él y creemos en Él. Creemos que Él es el verdadero Mesías, el Cristo y el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios supremo. Eso es lo que significa comer a Cristo. No tiene que ver absolutamente nada con ninguna galleta de harina, con ninguna misa, con ninguna Eucaristía. Repito, lo que han hecho estos engendros del diablo es coger ese discurso de Jesús, lo han retorcido, lo han pervertido y lo han malinterpretado de la forma más satánica, más perversa que uno se pueda imaginar. Y lo llevan haciendo así durante siglos. Esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Seguimos. Yo lo tengo que comer, y el que me come, dice Cristo, ¿qué pasa? Vamos a escuchar. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Ahí viene. ¿Qué pasa con el que lo come? Si usted lo come, vamos a ver. Asimismo, el que me come. El protestante no lo come. El católico que lo come, ¿qué gana? Ya he explicado bien clarito lo que dijo Jesús en Juan capítulo 6 sobre lo que significa comer su carne y beber su sangre. Significa, y ya lo he repetido 100 veces, es ir a Jesús y creer en Él. Es decir, creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios Padre. Eso es lo que significa comer a Jesús. Y así lo entendieron
los apóstoles de Jesús liderados por el apóstol Pedro, como dijo el mismo Pedro en el verso 69. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso, repito, eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Bueno, voy a dejar aquí este vídeo. Mañana voy a hacer la segunda parte refutando este satánico y repugnante vídeo que hizo el cura este hijo del diablo llamado Luis Toro. Mañana será publicada la segunda parte. Y una vez más les recomiendo que entren en la descripción de este vídeo y se bajen y lean o escuchen este tremendo estudio bíblico, este libro que escribí el 25 de marzo del 2021 titulado El falso Cristo Galleta de la Iglesia de Satanás en la Tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Aquí tienen el índice y aquí tienen el libro. Importantísimo que lo lean todos los falsos cristianos católicos para que salgáis de esta terrible mentira, de este engaño satánico, de este falso Cristo Galleta que va a llevar a la condenación, al lago de fuego, a millones y millones de falsos cristianos que se hacen llamar católicos. Aquí tienen el documento, aquí tienen estas fotografías, esto es lo que dicen que ocurre con ese falso Cristo Galleta. Se lo comen por la boca, mire lo que dijo Jesús. En estas palabras de Mateo, ya con esto termino, Mateo capítulo 15, versos 16 y 17. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca, se refiere a comida, comida literal, va al vientre y es echado en la letrina? Aquí lo tienen, ahí es donde va a parar el falso Cristo Galleta que adoran estos falsos cristianos católicos. Dicen que se convierte en esto, en mierda, en excremento. Ya lo dijo Jesús, toda comida que entra por la boca va a parar al vientre y del vientre, en forma de mierda, va a parar a la letrina. Así que bájense el documento porque es importantísimo. Y ahí van a conocer toda, absolutamente toda la verdad sobre este tema. Y recuerden que lo tienen también en audio. Aquellos, hay mucha gente que no les gusta leer, que les gusta escuchar. 21. Les hablan Jorge, Carlos. y Carmen. las tres voces cibernéticas al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. Las 21 tesis de Tito.com. Índice. Y si se quieren descargar este audio, este estudio bíblico en audio, pues simplemente ven aquí estos puntitos. Descargar, así de simple. Y lo van a tener siempre guardado en su ordenador, en su computadora, este tremendo libro, este estudio bíblico sobre el tema de la misa católica, el falso Cristo Galleta de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, como sí ha demostrado en los anteriores vídeos que he hecho. Hay 2 vídeos que he hecho donde claramente he demostrado que la gran ramera es la Iglesia Católica, la Iglesia del diablo en la tierra. Así que doy por terminado esta primera parte de este ciclo, porque va a ser un ciclo de vídeos donde voy a destrozar, voy a ir refutando una por una las doctrinas de demonios enseñadas por este enviado de Satanás, este falso cristiano católico, bastante famosillo en América, llamado Luis Toro. Va a ser un ciclo de bastantes vídeos donde van a poder escuchar y ver todas las mentiras que enseña Luis Toro y que voy a ir refutando y destrozando una por una a la luz de las Sagradas Escrituras. De modo que me despido de todos aquellos que estén viendo este vídeo. Y si todavía no está suscrito a este nuevo canal mío, pues suscríbase y den también a la campanita para que les avise YouTube cuando vaya a publicar, cuando haya publicado otro vídeo.